Pueden estar cómodos, tengan la amabilidad, mis queridos y apreciados hermanos, en esta mañana. Y como bien pudieron escuchar de parte de nuestro hermano Arcángel, vamos a presentar, saludo también a mi compañero, hermano Arcángel, líder distrital de recursos educativos, y a toda la mesa de trabajo en esta mañana. Y a continuación vamos a presentar entonces esa ponencia de recursos educativos. Y bien, muchos nos hemos quedado o nos hemos casado solamente con el nombre de recursos y lo dejamos hasta ahí, recursos. Pero hace muchos años y hace un tiempo, o no muchos, poco tiempo relativamente, recursos dio un giro y hoy se llama recursos educativos y de tecnología. Recursos educativos y de tecnología. Bien. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, yo lo voy a leer rápidamente y usted me escucha con atención, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Amén. Bien, el Departamento de Educación Cristiana, que es el ente encargado de la parte educativa, y hoy están representados en diferentes, a través de los líderes aquí presentes, se ha propuesto impartir formación, capacitación espiritual y secular a los ministros, creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la sociedad en general, con proyectos que propicien el desarrollo integral de las personas. Para cumplir con esta misión que se ha convertido en un imperativo, y usted sabe cuál es esa misión, Jesús les dijo: id, vayan, una orden. Para cumplir con esta misión es menester educar basados entonces en una teología totalmente cristocéntrica. Y también teniendo en cuenta que no sea permeada con una cultura o con cultura posmoderna. Creo que han escuchado eso del posmodernismo. ¿Y qué es la cultura posmoderna? Es aquella donde se destaca un individualismo extremo, donde nada es más importante que yo, y el otro pierde importancia. Con el individualismo aparece la ausencia de trascendencia, tanto en el sentido religioso como en un sentido secular. A la gran mayoría solo le interesa el ahora, el hoy. Poco le es relevante qué va a pasar en el mañana, en el después, en el futuro, en si hay una resurrección o no, en si hay una vida después de la muerte. La posmodernidad deja a un lado la razón proclamada por el modernismo. Esta deja de ser un factor humano siendo reemplazado por el deseo. Es decir, o dicha de otra manera, la búsqueda de la satisfacción inmediata, ya. En ese sentido, el deseo, y en esa búsqueda de satisfacción inmediata, el deseo domina la conducta y su objetivo es alcanzar el placer. La vida se convierte en una sucesión infinita de deseos y satisfacciones que no tienen pausa ni tregua. El hombre desea y busca la satisfacción en un ciclo repetitivo, obteniendo de esta manera su placer urgente, su deseo inmediato. Todo lo queremos instantáneamente y de manera rápida. No obstante, la palabra de Dios frente a esta postura es enfática, según lo dice Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, usted se sabe el resto. Dígalo, permanece, no en el hoy ni por ahora, permanece para siempre, trasciende cuando creemos en Cristo, el fundamento y la principal piedra del ángulo. Amén. El posmodernismo generó en la sociedad una cultura de la urgencia, como lo he venido presentando en las líneas anteriores, que solo es calmada por el consumismo. Y todos desean adquirir, o todos en ese deseo desbordado compran, adquieren a través del consumismo. Si no consumes, parece que no vales. En este marco, el futuro ya no existe. El pasado se olvida. El único tiempo importante parece ser solo el presente. No hay causas ni consecuencias. No hay causas ni consecuencias de las cosas. El mañana no es un tiempo de esperanza según el posmodernismo, porque la espera parece ser que no tiene valor e importancia. Otro aspecto es el pluralismo religioso. Hablando acerca del posmodernismo, ese aspecto o ese pluralismo religioso, explicado como la creencia de que uno debe tolerar todas las creencias religiosas, porque ninguna religión puede ser cierta. Esta noción concuerda con los principios que definen la disposición posmodernista, y es la desconfianza de la verdad absoluta. Para el posmodernista no existe verdad absoluta. Todo es perspectiva desde mi posición, desde mi punto de vista. No hay verdad absoluta. Y un ejemplo muy trivial y sencillo que se me ocurre rápidamente es como si yo dijera, como ya algunos recuerdan, vengo de La Guajira, Maicao exactamente. Hace calor allá y bastante. En estos tiempos estamos pues refrescados. Pero si yo llamara a uno de mis compañeros que están en Bogotá, que viven en Bogotá, el hermano Gabriel, y le digo, hermano Gabriel, hace un calor aquí en Maicao. El hermano Gabriel me dice, no hace calor, hace frío. No, es que hace frío en Bogotá, pero en Maicao hace calor. Y estoy diciendo una verdad absoluta, hace calor, estoy sudando. Pero el hermano Gabriel me dice, no, es que desde mi perspectiva hace frío. Y el posmodernismo siempre habla de esa perspectiva. Y muchos no aceptan, y créanme que a veces se entra en el debate de convencer a las personas en que crean en que Jesús resucitó. Pero déjeme decirle que si desde la perspectiva de esa persona, crea o no, si Jesús resucitó, esa es una verdad absoluta, que Jesús, creas tú o no, Él resucitó. Amén. Es que nosotros seguimos creyendo lo que la Biblia dice, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y por qué? Porque debemos aguardar la esperanza, bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Seguimos creyendo en esa verdad absoluta, que Él vendrá. Por 500 años la figura central del modernismo fue el hombre. Bien, pero surgió el posmodernismo derribando esta idea y dando preeminencia no al hombre como género, sino a la persona. La palabra de Dios siempre nos da esa luz, anticipándose a estas corrientes, y nos dice a través del apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro aspecto tiene que ver con la exaltación del cuerpo, así como de los sentidos, propiciando la ideología hedonista. Muchos seguro han leído acerca de esa ideología. La leyenda griega de Narciso nos muestra el triste destino de un hombre que se enamora de sí mismo al contemplar su reflejo en el agua. Se ha llamado narcisismo al egoísmo exacerbado de quien solo piensa en su satisfacción personal y que crea un mundo girando alrededor de sí mismo. La cultura posmoderna propicia un marco hedonismo que acentúa el individualismo. Las dietas, ejercicios y tratamientos médicos no buscan a veces principalmente la salud, sino que el objetivo explícito es lucir un cuerpo atractivo y lo más joven posible. Al mismo tiempo, los patrones de belleza y perfección física difundidos por los medios de comunicación dejan a una gran parte de la población insatisfecha con su apariencia personal, y eso, en una cultura que sobrevalora la imagen, se convierte para muchos, especialmente para los más jóvenes, en una hecatombe emocional. Lamentablemente, esa búsqueda de la perfección exterior no tiene ni por asomo un correlato en la búsqueda por la perfección interior. La posmodernidad arrasó con esa idea, con ese ideal de sociedad perfecta, que era lo que buscaba la modernidad, y presentó en su lugar la realidad de una sociedad fragmentada, diversificada y enfrentada. Una sociedad dividida en tribus urbanas. Cada vez más los jóvenes desean ser aceptados en la sociedad, aun cuando para eso se tornen, en algo que no son realmente. Muchas veces motivados por el quebrantamiento de sus relaciones familiares y de amistad. Los jóvenes adolescentes entran en una búsqueda incesante por aceptación y aprobación, y terminan cayendo en situaciones oscuras y peligrosas para su integridad personal. El hombre como sociedad necesita sentirse aceptado, y a través de sus publicaciones en los medios digitales busca esa satisfacción basándose solo en likes, en un me gusta y el número de seguidores en sus redes sociales. Después que me den like, después que tenga 100 me gustas o comentarios, me siento aceptado, asimilado por la sociedad. Dicen muchos, o se sienten muchos. La posmodernidad dice que no hay una verdad absoluta, como lo decía anteriormente, que todo es relativo. Pero si la verdad no existe o no se puede conocer, la idea de pecado se va desvaneciendo y culmina entonces esta sociedad sin poder identificar lo bueno y lo malo. En ese orden de ideas, el pecado ya no sería entonces pecado, porque todo es desde mi perspectiva. Y como de mi perspectiva eso no me parece pecado, entonces es bueno, no es pecado. Es un relativismo. Así que no lograrían identificar entre lo bueno y lo malo. Y como dije ahorita, en ese orden de ideas, entonces el pecado ya no sería entonces pecado, porque nada es correcto o incorrecto, sino que todo es relativo según la perspectiva o según la persona. Y entonces
el mundo en ese sentido no necesitaría un salvador. El homosexualismo, por ejemplo, ha pasado de ser reprobado socialmente a ser aceptado y hasta estimulado, ya que prácticamente no hay serie exitosa de televisión que no tengan algún personaje homosexual que aparece como un comprensivo, como una persona comprensiva y sensata. Por otro lado, millones de páginas de internet proporcionan incalculables ganancias a sus dueños con el negocio de la pornografía y la exposición descarada de las más viles pasiones humanas, degradando al hombre y a la mujer que fueron creados a imagen de Dios. Otro desafío tiene como objetivo directamente al hombre, y nos referimos al genoma humano, a la clonación. Hemos llegado a los escenarios futuristas, un mundo feliz donde los hombres humanos son producidos, sometidos a precisos controles de calidad y ya no engendrados. La Biblia en Colosenses nos dice en su capítulo 2, verso 8, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora bien, quisiera nos planteáramos o se plantearan las siguientes preguntas. ¿Estoy enseñando a Cristo usando el lenguaje de las nuevas generaciones? Los expertos han segmentado las últimas generaciones y quiero que mediten esa pregunta. ¿Está enseñando a Cristo usando ese lenguaje de las nuevas generaciones? Algo parecido decía nuestro hermano Michael ayer. Los expertos, como decía ahorita, han segmentado las últimas generaciones en base a elementos económicos y culturales. Hoy en día, esta segmentación se basa en la edad o generación a la que pertenecen las personas. Creo que muchos han escuchado acerca de la generación X, la generación Z, la generación Y. Actualmente existen 4 generaciones dependiendo de la edad. Número 1, inmigrantes digitales, nacidos entre 1946 y 1964, esos que se levantaron con las canciones que el hermano Michael hacía mención. Otra generación es la generación X, la del hermano Michael. Esos son los nacidos entre 1965 y 1979. Otra generación son los muy conocidos como los millennials o generación Y, que son los nacidos entre 1980 y 1999. Otra generación es la generación Z, que son los nacidos a partir del 2000 en adelante. La última, la generación Z, ha sido víctima por la internet. Es parte de su vida y de su rutina diaria, estando conectado durante aproximadamente, escúcheme hermano, 20 horas a la semana conectados a la internet. Reconocen que pasan tiempo al día conectado a los dispositivos electrónicos. Frente a esta idea se levantan las palabras de Cristo, que en esta mañana quisiera recordar cuando lo dijo a sus discípulos, y quiero traerlas a colación en esta mañana, esas palabras de Cristo en esta mañana. Frente a esas generaciones, mis hermanos, sea la X, la Y, la Z, los inmigrantes, cualquiera que sea, se levanta nuevamente la voz de Cristo diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve para más nada. ¿Me voy a quedar en la generación inmigrante? ¿Me voy a quedar solamente en la generación X? ¿Me voy a quedar en la generación Y? ¿Cómo voy a alcanzar esa generación? Si la sal se desvaneciere, mis hermanos, no sirve para más nada. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se esconde, sino que se pone en un lugar alto para alumbrar a todas esas generaciones. Gloria a Dios. Al pasar niños, jóvenes y adultos tantas horas conectados a la red, ¿qué material estamos proveyendo para mostrar a Jesús como la verdad que hace libre a las personas? Para llegar a las nuevas generaciones, Recursos Educativos apunta a presentar de manera fresca, útil, práctica y sobre todo viva la palabra de Dios, herramientas donde el principal objetivo es guiarlos a ellos a encontrarse con Jesús, conocerlo y tomar la decisión de nunca, pero nunca separarse de Él. Nuestra prioridad desde el área educativa es identificar las necesidades de material educativo en sus diferentes formas, convencionales, gráficos, manipulativas, audiovisuales y en nuevas tecnologías. Las redes sociales son una herramienta, no son buenas ni malas en sí, son exactamente eso, herramientas. Si aplicamos sabiduría en ellas, en estas herramientas, podemos usarlas para que las personas conozcan el mensaje más importante que ha trascendido en la historia humana, y es el evangelio cristocéntrico. Demos gloria a Dios por eso. La meta es que nuestras producciones estén impregnadas de Cristo. Si las nuevas generaciones tienen sus ojos enfocados en dispositivos electrónicos con contenido que los alejan cada vez más de la verdad, entonces nuestros esfuerzos deben concentrarse en ir encaminados a acercarlos más a Cristo a través entonces de sus dispositivos. Alguien en una ocasión leía y dijo lo siguiente: estoy seguro, decía esa persona, estoy seguro que si los apóstoles estuvieran presentes, todos estarían usando Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y WhatsApp, porque las nuevas tecnologías les brindarían más oportunidades de llevar el mensaje de Jesús a millones de personas. Y recuerde, mi querido hermano, el Señor Jesús nos prometió que si creemos en Él, aún cosas mayores haríamos en su nombre. Diferentes historiadores afirman que Pablo viajó entre 14,000 y 16,000 kilómetros en un lapso de 9 años. El tiempo que tuvo que invertir. Con el propósito, y su único mentalidad o propósito, era extender el mensaje de salvación. Ahora bien, en pleno siglo XXI, tú y yo tenemos la posibilidad de llevar este mensaje a millones de personas en tan solo unos pocos segundos. Por eso debemos ser audaces y comprender el tiempo que estamos viviendo para compartir de una manera eficaz, como lo es la palabra, esta palabra poderosa a través de las redes sociales. Enseñar a los jóvenes e iglesia en general, a todos, porque los jóvenes hacen parte de la iglesia. Enseñar a la iglesia en general el uso de las redes sociales.
aprovechándola al máximo, estas nuevas herramientas de comunicación masiva y su trascendencia, pues nos permitirá también formar discípulos digitales. Deseo terminar formulando algunos interrogantes a manera de reflexión. ¿Reflejas a Cristo en tus redes sociales? ¿O solo te interesa ese egocentrismo y ese yo? Ahorita hacía el comentario de esa persona que decía que si los apóstoles en este tiempo utilizaran todas las redes para llevar el evangelio. Pero no me imagino a Juan recostado al pecho de Jesús, aquí todo casual con Jesús. Donde nada más le importa el que, no, estuve con Jesús aquí en el pecho. Eso es lo que me importa. Pero el mensaje cristocéntrico, la esencia, el mensaje. Sí, bendecida por Dios. ¿Cierto? Pero el mensaje cristocéntrico, ¿dónde está? La esencia de ese mensaje. Así que reflejas a Cristo en tus redes sociales. Cuando escribes o tuiteas, ¿piensas como pensaría Cristo? Cuando actualizas tu muro, ¿lo haces reflejando a Cristo? ¿Tus imágenes en Instagram muestran a Cristo o solo tu yo y tu ego? Qué bueno sería que tu vida digital siempre llevara ese ingrediente único y verdadero que se llama Cristo, nuestro Salvador y único Dios eterno. Tomé unas palabras de la presentación de nuestro hermano Gildardo y quiero decirle a continuación. Si Él no ocupa el primer lugar en mi vida y no es el centro de mi existencia, entonces no soy cristocéntrico. Mi vida cristiana no es solo en el templo o en la congregación. Mis hermanos, no es algo de forma, sino de fondo. Mi vida debe seguir siendo cristocéntrica detrás del computador, detrás de la tablet, detrás del celular. ¿Sabe por qué? Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hola, sí. Bien, mis hermanos, como había anunciado, ya estaba a punto de terminar, o ya terminé. Solamente tomé el micrófono para decir que ya terminé. Bien, solo resta decir, mis hermanos, todo este grupo que está aquí presente, que seguro hay muchos innovadores, creativos, diseñadores, ingenieros, con ideas muy enriquecedoras. A través de el líder distrital de recursos educativos les pedimos se acerquen y presenten sus proyectos y así poderlo canalizar a través de la Dirección Nacional y poder seguir contribuyendo a presentar a Jesucristo como el único Dios verdadero. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Yo le quiero invitar a estar en sus pies. Ha sido una maravillosa enseñanza esta mañana.